que hoy vamos a empezar, que es la prescripción, que la prescripción es un modo de extinción de las obligaciones también. Pues después de este tema ya vamos a entrar a ver los últimos temas del programa que tienen que ver con las obligaciones pecuniarias, o sea, las obligaciones que asume el deudor frente al acreedor de devolver o entregar cierta cantidad de dinero, y ahí también vamos a hablar sobre los intereses, ¿no? Y bueno, hay otros temas más que están ya en nuestro programa para esta última parte, así que seguramente el tiempo nos va a dar para avanzar todo lo que está en el programa. Hoy vamos a empezar el tema 17, que es el tema prescripción extintiva o liberatoria. Este tema es muy interesante porque si bien es cierto que las obligaciones, este tema de la prescripción de las obligaciones no se presenta todo el tiempo, pues muy común. Hay casos, hasta el día de hoy lo sigue habiendo, y yo me imagino que va a seguir habiendo todavía, por eso es que este instituto jurídico llamado prescripción se va a mantener y se ha mantenido en el Código Civil y se va a seguir manteniendo siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque la prescripción extingue la obligación por el paso del tiempo y la inacción de parte del acreedor. Entonces, este es un modo de extinción de las obligaciones muy conocido, ¿no? Quizá no se presente todo el tiempo, no es muy común, pero sí, como les digo, siempre hay algún caso, les va a tocar ver ustedes también como abogados, siempre hay algún caso en el cual no va a faltar un cliente que les va a buscar, o en algún lugar donde estén trabajando, en alguna institución, como abogados de la función pública, les va a tocar ver algún caso de prescripción, o también como jueces les va a tocar ver algún proceso en el cual una de las partes invoca la prescripción. Así que donde estén trabajando no se va a pasar por alto, me imagino, esta institución de la prescripción. Entonces vamos a comenzar, nosotros vamos a avanzar una clase de prescripción, porque hay muchas clases de prescripción, pero nosotros vamos a referirnos solo a una, que se llama prescripción extintiva o liberatoria, ¿no? Esa es la clase de prescripción a la cual nos vamos a referir en esta materia de obligaciones, pero después la prescripción existe en materia de derechos reales. La prescripción existe en materia también de derechos sucesorios, por ejemplo, en materia sucesoria también se da la prescripción, se da esta figura de la prescripción. La prescripción existe en materia de derecho procesal. La prescripción existe en materia penal, también existe la prescripción de los delitos, ¿no? Entonces, eso ya seguramente en penal lo van a poder ver, pero nosotros, como les digo, en nuestra materia, pues únicamente nos corresponde hablar sobre la prescripción extintiva o liberatoria. Entonces, para empezar a ver este tema, porque siempre que se utiliza la palabra prescripción, se lo asemeja mucho al ámbito civil, la palabra prescripción, y como les decía, no solamente existe prescripción en materia civil, igual hay prescripción en materia penal, ¿no? También se presenta en relación a los delitos la prescripción. Y justamente es una palabra muy amplia, tiene un significado muy amplio. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es una institución del derecho. No puedo decir que sea una institución propia del derecho civil. Me parece que se aplica en varias áreas del derecho y que es una institución jurídica en virtud del cual, en el caso de la prescripción extintiva o liberatoria, una persona se libera de una obligación por el paso del tiempo. Entonces es una forma, la prescripción en materia de obligaciones es una forma o manera de liberarse del cumplimiento de una obligación. Vamos a ver nuestra presentación de este tema 17, y estos temas, no se olviden que el examen del día jueves va a ser un examen de los temas 11 al 15, así que estos temas que estamos avanzando pues ya son temas para el examen final, ¿no? Ya en el examen final ya vamos a quedar bien qué temas, ¿no? Vamos a empezar entonces aquí
hablando del concepto y las clases de prescripción. La prescripción es el modo o manera de adquirir un derecho o de extinguirse una obligación por el paso del tiempo, ¿no? Este es un concepto bien simple de lo que es la prescripción. Yo sé que hay otros conceptos, hay autores que en sus palabras lo pueden explicar mucho mejor, seguramente, ¿no? Esto es así, por eso siempre hay que leer a otros autores, no quedarse con lo que solo el docente nos dice, porque yo siempre digo, como docentes, yo me siento a veces bien limitada, digo, yo sé poquito, pero hay gente que sabe obviamente mucho más, ¿no? Entonces, si hablamos de prescripción, estamos hablando de una institución jurídica, es un instituto del derecho directamente, no es propio del derecho civil, se aplica mucho en materia civil, pero también se aplica en otras áreas del derecho. En materia civil, la prescripción tiene que ver con el paso del tiempo, tiene que ver con el transcurso del tiempo, y en las otras áreas del derecho también. O sea, no podemos nosotros estudiar la prescripción sin ligarla, sin vincularla al paso del tiempo. La prescripción está vinculada con el paso del tiempo, necesariamente. Para que un derecho prescriba, tiene que haber transcurrido el tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo? Eso lo dice la ley, ¿no? Lo marca la ley civil, en el caso de los delitos lo marca la ley penal, pero como no entramos a esa parte, eso ya lo van a ver ustedes, ¿no? Entonces, en materia civil existen dos clases de prescripción. Tenemos la prescripción adquisitiva, como el nombre dice, permite adquirir un derecho sobre determinado bien por el paso del tiempo. A ese tipo de prescripción, que es aquella que permite que una persona pueda adquirir el derecho de propiedad por el paso del tiempo y la posesión pacífica, continuada, ininterrumpida en un bien, se le llama prescripción adquisitiva o usucapión, ¿no? O sea, ese proceso que en materia civil se ve bastante, la prescripción o la usucapión, perdón. La usucapión es una forma de prescripción, es una clase de prescripción. Yo veo a los compañeros que dan examen de grado, por ejemplo, a los que dan examen de grado en materia civil, les dan, igual a los que dan examen de grado en el área pública, ¿no? Ya sea penal o el área social, les dan una relación de expediente. O sea, antes de dar su examen, creo que son 24 horas antes, les sortean un expediente y les entregan el expediente en físico, sin la sentencia. O sea, ese expediente que le dan al postulante no incluye la sentencia. ¿Qué tiene que hacer el postulante? En ese poco tiempo que tiene antes de dar su examen de grado, tiene que hacer una relación de expediente, o sea, analizar ese expediente de principio a fin. Y en base al análisis que haga el postulante, tiene que redactar una sentencia. A eso se llama proyecto de sentencia. O sea, tiene que proyectar una sentencia para ese caso que le han dado a analizar. Entonces, en el examen de grado, según el reglamento, en determinado momento, y es para todas las áreas, no solo es para el área civil o privada, es para todas las áreas, hay una parte del examen que se trata de la relación de expediente. Entonces, ahí el postulante tiene que demostrar cómo ha hecho su relación de expediente, pero además tiene que leer su sentencia para ver si la sentencia está bien o no pronunciada, ¿no? Según el caso concreto. Entonces, en materia privada se les da muchos expedientes para que analicen de usucapión. Lo primero se supone que el tribunal les va a preguntar es ¿qué es la usucapión? ¿No? Y la usucapión es una forma de prescripción, es la llamada prescripción adquisitiva y tiene que ver con la manera de adquirir un derecho, en este caso será el derecho de propiedad, por ser poseedor, o sea, por la posesión continuada sobre un determinado bien, ¿no? Que hace que este poseedor o poseedora pueda plantear judicialmente la prescripción adquisitiva o usucapión, buscando convertirse en propietario por haber poseído el bien durante 5, ya sea en la usucapión quinquenal 5 años o en la usucapión decenal 10 años, ¿no?
o más también. Entonces, fíjense, esto siempre es pregunta de examen de grado, incluso para los que dan en el área privada. ¿Qué es usucapión? ¿No? Entonces, la usucapión obviamente es también una forma de prescripción, que se llama prescripción adquisitiva. Es una manera, un modo, una forma de llegar a convertirse en propietario por haber sido poseedor de un bien durante el tiempo que la ley dispone, ¿no? Esa posesión, mediante la usucapión, se convierte en propiedad. Entonces, fíjense cómo esta prescripción llamada adquisitiva, ¿por qué se llama adquisitiva? Porque a la persona le permite adquirir un derecho. El paso del tiempo nos hace adquirir derechos, en el caso de la prescripción adquisitiva. Después tenemos otra clase de prescripción, porque la prescripción en materia civil puede ser de dos clases. Esta prescripción adquisitiva que brevemente les acabo de explicar, y la otra clase de prescripción se llama prescripción extintiva o liberatoria, que esta prescripción extintiva o liberatoria es la que estudiamos en nuestra materia, ¿no? Esta prescripción extintiva o liberatoria es un modo o manera de liberarse o extinguirse una obligación por el paso del tiempo. Entonces, la prescripción adquisitiva nos hace adquirir derechos. Específicamente, ¿qué derecho hace adquirir o se adquiere mediante la prescripción adquisitiva? La posesión se convierte en propiedad. Y la prescripción extintiva o liberatoria, como dice ahí su nombre, más bien es una forma o manera por la cual se extingue una obligación por el paso del tiempo, ¿no? Entonces, la una te hace adquirir derechos, la otra te libera de la obligación o hace extinguir una obligación. Entonces, los efectos de una y otra clase de prescripción son distintos, son diferentes, ¿no? Y por eso es que la prescripción adquisitiva se aplica en materia de derechos reales y la prescripción extintiva o liberatoria la estudiamos en materia de obligaciones, ¿no? Entonces, en la prescripción extintiva o liberatoria, que es lo que nos interesa a nosotros en esta materia, nos interesa este tipo de prescripción llamada extintiva o liberatoria. Tenemos en la obligación, ya conocemos una obligación, básicamente su estructura es la siguiente. En una obligación siempre van a estar presentes los sujetos de la obligación, sujeto activo, sujeto pasivo. Siempre va a estar en la obligación el objeto o prestación, dar, hacer, no hacer. Y una obligación siempre va a tener vínculo jurídico. Esa es una obligación y básicamente esa obligación tiene esa estructura, tiene esos elementos que la componen. Si alguien me dice que hay un elemento más, lo puede decir también, pero básicamente existen en una obligación esos tres elementos. El elemento subjetivo, los sujetos de la obligación, el elemento objetivo, la prestación, que puede ser de dar, hacer o no hacer, y el vínculo jurídico que une a estos dos sujetos, ¿no? ¿Qué hace la prescripción? ¿Qué efecto produce la prescripción? La prescripción libera al deudor del cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque la prescripción extingue la obligación. Esa obligación que existe entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, efecto de la prescripción, se va a romper ese vínculo jurídico, se va a romper y el deudor se va a liberar de su obligación. O sea, favorece al deudor. Sí, favorece al deudor. La prescripción favorece al deudor. ¿A quién perjudica? Al acreedor. Porque al acreedor, ¿qué le hace la prescripción? Le hace perder un derecho. Siempre que hemos hablado de estos elementos de la obligación, sujeto activo, sujeto pasivo, hemos dejado claro que el acreedor tiene un derecho de crédito frente a su deudor.
¿no? Ese derecho de crédito, cuando ustedes, cualquiera de ustedes, cuando cualquier persona firma un contrato, hay determinados contratos, la mayoría en realidad, que al acreedor le hacen tener un poder, tal vez no está bien utilizada la palabra poder, el acreedor tiene un derecho de crédito sobre el deudor. Eso es lo que tiene, un derecho de crédito. Entonces, mediante la prescripción, ese derecho de crédito del acreedor se va a extinguir. Entonces, la prescripción afecta negativamente al acreedor, lo perjudica, porque le hace perder su derecho de crédito. Le favorece al deudor porque lo libera del cumplimiento de la obligación. ¿Y por qué al acreedor? Tal vez esto sí podríamos preguntarnos, ¿por qué al acreedor la prescripción le castiga? ¿Por qué el acreedor se ve perjudicado y por qué el acreedor tiene que perder su derecho de crédito? ¿Por qué? ¿Qué castiga la ley de ese acreedor? Castiga su negligencia. ¿Qué es negligencia? La negligencia tiene que ver con la culpa. Es la culpa negativa. El no hacer nada cuando se debería hacer. Negligencia quiere decir no hacer lo que se debería haber hecho. La ley, ¿qué es lo que manda a hacer? No sé, o sea, ¿qué obligación tenemos como acreedores? Porque el acreedor es la persona que tiene derecho de exigir algo y el deudor es una persona que está obligada a cumplir una prestación, ¿no? Así entendemos quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo en una obligación. Entonces, si la prescripción lo castiga al acreedor porque le hace perder su derecho de crédito, extingue la obligación, lo libera al deudor, ¿qué castiga del acreedor? Castiga su negligencia. ¿Por qué castiga su negligencia? Porque se supone que si tengo una obligación acreedor-deudor y mi deudor no me paga o no me cumple, como está prohibida la autotutela, es decir, yo no me puedo hacer justicia por mano propia, pese a que otros lo deben hacer, en muchos casos de esos, ¿no? Gente que no va a juicio, sino que se cobra por la fuerza directamente, amedrentando, amenazando, hay ese tipo de personas también, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la forma legal de accionar de ese acreedor? Lo legal sería que ese acreedor, una vez que ha vencido el plazo, le exija al deudor el cumplimiento de la obligación. Ahora, ¿qué pasa si el deudor no le cumple? La ley exige que el acreedor accione. ¿Accione? ¿Qué quiere decir accionar? ¿Qué es la acción? ¿Qué significa la acción en el derecho? Accionar quiere decir demandar, si es necesario, ante los órganos de la justicia, presentar una demanda, iniciar un proceso en contra de su deudor. Eso es accionar legalmente, eso es accionar. Porque yo ante el juez no puedo ir con mi cuento de que, señor juez, sabe que ha vencido el plazo y yo a mi deudor le he perseguido, le he esperado fuera de su casa, le he buscado en su trabajo, le he mandado mensajes por WhatsApp, no ha cambiado su número de teléfono. En realidad me he movido, doctor. No es que no he hecho nada, he hecho todo. Pero en todo eso que ha dicho la persona, fíjense, le he esperado fuera de su trabajo, he ido a buscarle a su casa, le he mandado mensajes de WhatsApp, le he rogado que me pague, le he encontrado en la calle, he ido a buscarle a todo lado. Ninguno de esos lugares representa acudir a los órganos de la justicia. Es todas esas medidas que efectivamente puede haberlas tomado, todas esas medidas son extrajudiciales. Y para la ley eso no vale. Eso no quiere decir accionar en términos legales. Accionar es activar ese aparato judicial, presentando una demanda, demandando a su deudor, exigiéndole el pago o cumplimiento de la obligación. Eso es accionar legalmente. Lo otro no tiene efectos legales, lamentablemente no tiene efectos legales. Yo sé que una persona en su sano juicio va a buscar al deudor, no es que
No conozco yo gente que directamente le inicie una demanda al deudor. Hoy vence el plazo, mañana ya le está demandando. No es así, la gente no actúa de esa manera. Casi siempre, entre que vence el plazo y se demanda a una persona, hay una etapa de conciliación, diríamos, de intentar que la otra persona pague extrajudicialmente, que eso es lo ideal, porque ahí no gastas nada, no tienes que pagar abogados, no tienes que invertir tu tiempo, no tienes que estar parando en los juzgados, ni nada de eso, que a la gente le resulta muy molesto. Yo sé que la mayoría espera que el deudor cumpla extrajudicialmente, pero no siempre se da y no siempre se puede. Entonces, lo que la ley espera que el acreedor haga es accionar por instancias legales, no accionar de la otra manera, que seguramente también lo ha debido hacer toda persona en su sano juicio, toda persona razonable actúa así, ¿no? Voy a buscarle, hasta al principio incluso hasta como ruego, hermano o hermanita, pagame, por favor, yo necesito y tal cual. Después ya como en vista de que no se cumple, ya el tono empieza a subir, los ánimos ya un poco se caldean, ya hay hasta gritos, luego amenazas, luego golpes y todo eso puede llegar a pasar. Pero ninguna de esas acciones han sido una acción judicial, ¿no? Ninguna de ellas va a producir efectos en términos de prescripción. Entonces, aquí el artículo 1492 del Código Civil es el primer artículo en el Código Civil que regula acerca de la prescripción. Dice, efecto extintivo de la prescripción. 1. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece. 2. Se exceptúan los derechos indisponibles y los que la ley señala en los casos particulares. Fíjense esta norma del artículo 1492. Dice efecto extintivo de la prescripción. O sea, el primer efecto que produce la prescripción extintiva o liberatoria es justamente ese, extinguir, ¿no? Entonces, ¿extinguir qué cosa? Derechos. Por eso es que la redacción de este artículo 1492 en su párrafo 1 dice, los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece. O sea, los derechos se extinguen por prescripción. ¿Todos los derechos se extinguen por prescripción? Nos podríamos preguntar, no. Obviamente que hay derechos que se extinguen por prescripción y otros que no. Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho al nombre, tenemos derecho a la propiedad, tenemos derecho, no sé, a la sucesión hereditaria, o sea, hay tantos derechos que tenemos, es una gama enorme, a la libertad, etcétera, ¿no? Tantos derechos que tenemos. Entonces, esos derechos también se pueden extinguir por prescripción. No, pese a que aquí la redacción en el artículo 1492, párrafo 1, no aclara qué derechos, solo dice los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece. Entonces no nos aclara bien qué derechos, ¿no? Pero ¿acaso cualquier derecho se podrá extinguir por prescripción? No. Entonces, ¿qué derechos? Los derechos de contenido patrimonial. Esos derechos sí, porque el derecho a la vida no se va a extinguir por prescripción, ni la integridad corporal, ni el nombre, ¿no? Esos derechos no se van a extinguir por prescripción, pero sí los derechos de contenido patrimonial. ¿Qué son derechos de contenido patrimonial? Aquellos que se valoran en dinero. Esos sí, esos derechos sí se van a extinguir por la prescripción, dice, cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece. Hace rato yo les decía que la prescripción castiga al acreedor. ¿Pero qué castiga del acreedor? Su negligencia, ¿no? El no haber hecho nada, el no haber actuado legalmente cuando debería haber actuado. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes van a encontrar normas, vamos a analizar en este tema nos va a llevar unas 2 clases, esta clase y la del próximo martes, porque entonces el examen no vamos a avanzar.
Fíjense ustedes que pues este tema vamos a ver más adelante en qué tiempo se extinguen qué derechos, ¿no? ¿Qué derechos y en qué plazo se extinguen? Porque por regla general los derechos de contenido patrimonial se extinguen por prescripción en el plazo de 5 años. Pero eso es por regla general. Después hay excepciones a esta regla y hay plazos de prescripción breve, trienales de 3 años, bienales de 2 años y anuales de 1 año. O sea, no todos los derechos patrimoniales o los derechos de contenido patrimonial se extinguen por prescripción a los 5 años. No es así. Hay plazos de prescripción breve que están regulados expresamente en el Código Civil, ¿no? Entonces, por favor, esto que no se confunda, artículo 1492, efecto extintivo de la prescripción. Los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce durante el tiempo que la ley establece. No se aplica a todos los derechos, porque nosotros, las personas, somos titulares de un sinfín de derechos, pero no se aplica a todos los derechos, solo se aplica a los derechos de contenido patrimonial, aquellos derechos que se valoran en dinero, que admiten una valoración económica, como los derechos de crédito, ¿no? Esos derechos sí están sometidos al régimen de la prescripción. Incluso si buscamos ejemplos de prescripción, lo vamos a encontrar también en el ámbito del derecho sucesorio, ¿no? Por ejemplo, la Constitución Política del Estado, desde la propia Constitución, si lo revisamos la Constitución, el artículo 56 de la Constitución, si tienen una Constitución, ahí lo podrán revisar también ustedes, artículo 56, parágrafo 3 dice, se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. O sea, estoy poniendo un ejemplo, ¿no?, de qué derechos se extinguen por prescripción. Entonces, este artículo es constitucional, esta norma, se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria. Así como tengo derecho a la vida, también tengo derecho a la sucesión hereditaria. Sí hay un derecho, es que es el derecho a la sucesión hereditaria. Un heredero bien puede invocar este derecho y decir, yo tengo derecho a heredar a mi causante. Es un derecho constitucional, ¿no? Desde la Constitución ya está reconocido ese derecho. Ahora, si hablamos amparándonos en esta norma, ¿no?, artículo 56, parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado, se reconoce el derecho a la sucesión hereditaria. Un heredero tiene derecho a heredar, sí, tiene derecho a heredar, ¿no? Ahora, ese derecho a heredar es un derecho de contenido patrimonial, sí, es un derecho de contenido patrimonial. Es un derecho que se valora en dinero, porque ¿qué heredamos de nuestros causantes, de nuestro causante? Heredamos su patrimonio, o sea, bienes y derechos que se valoran en dinero. Entonces, el derecho a heredar está dentro de los derechos de contenido patrimonial, ¿no? ¿Está sometido a la prescripción el derecho a heredar? Sí, si es un derecho de contenido patrimonial, está sometido a la prescripción. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para aceptar una herencia, yo que en una clase cuando hablábamos de la confusión como modo de extinción de las obligaciones, para aceptar una herencia, la ley nos da un plazo, ¿no? Ustedes saben que se puede aceptar una herencia en forma pura y simple, o se puede aceptar una herencia bajo beneficio de inventario, ¿no? Entonces, y también se puede renunciar a la herencia, esa es otra opción, ¿no? ¿Y cuánto es el plazo que me da la ley, por ejemplo, para aceptar una herencia en forma pura y simple? 10 años. Entonces, yo como heredero, en ese tiempo, tengo derecho a ejercer, tengo la opción, de ejercer este derecho que me da la Constitución, ¿no?, que dice se reconoce el derecho a la sucesión hereditaria. Ahora, ¿qué pasaría si en el tiempo que me ha dado la ley no ejerzo mi derecho? Porque ahí dice,
los derechos se extinguen por la prescripción cuando su titular no los ejerce. Puede extinguir por prescripción cuando yo como heredero no ejerzo mi derecho durante el tiempo que la ley me da. Entonces, si la ley me da 10 años para aceptar una herencia en forma pura y simple, ¿qué pasaría si en ese tiempo yo no ejerzo mi derecho y no acepto la herencia en ese tiempo? Entonces, en ese caso, mi derecho va a prescribir. Se va a extinguir mi derecho. Pese a que la Constitución me lo reconoce, la ley me da un tiempo, que 10 años es mucho tiempo, ¿no? Me da un tiempo en el cual yo tengo que ejercer mi derecho. Adelante, Jaime. Muy buenas noches, licenciadas. Relacionado al tiempo de la prescripción de recibir una herencia, después de los 10 años, ¿hay alguna apelación o algún tipo de acción que se puede realizar? Esa es mi pregunta. Gracias. No, gracias a usted más bien por la pregunta, compañero. Sí, tenemos 10 años, ya sea para la aceptación, incluso para la renuncia a la herencia también son 10 años. Pasado este tiempo, el derecho del heredero prescribe, dice, ¿no? Es muy bueno lo que plantea Jaime. Habrá una manera de que este tiempo de excepcionar, de poner algo, alguna acción o excepción para hacer que este tiempo o este derecho no se pierda. Hay maneras que están reguladas en el propio Código Civil. Si uno entiende a detalle el libro cuarto, que es el libro de sucesiones en el Código Civil, hay formas. Yo le digo una forma, por ejemplo, Jaime, una manera nada más. Por ejemplo, ha muerto el causante, vamos a suponer, y los herederos se han quedado en posesión de un bien inmueble. Es más, viven en ese bien inmueble que le pertenecía al causante. Entonces pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo y vamos a suponer que solo una heredera se ha aceptado la herencia a tiempo, ¿no? Dentro de los 10 años. Y los otros no han dejado pasar el tiempo, no han ejercido su derecho de aceptar la herencia. Entonces han pasado 15 años, vamos a suponer, ya 15 años ya el derecho habría prescrito, ¿no? Según la ley ya habría prescrito. Entonces alguien les dice a estos herederos, pero vayan ante un juez o ante un notario y acepten la herencia. El notario puede ser que diga, no, ya pasó mucho tiempo, esto ya no es para mí, ¿no? Vayan ante un juez. Y los herederos acuden ante un juez buscando aceptar la herencia. Y ahí se presenta una de las herederas, que es la que ha aceptado a tiempo, y dice, no, su derecho de mis hermanos ya prescrito. ¿Por qué? Porque mis hermanos ya tenían 10 años para aceptar si querían, pero como ya pasó 15 años, solicito, señor juez, que declare la prescripción de su derecho a aceptar la herencia. Entonces los hermanos, ¿cómo pueden de alguna manera hacer que este derecho se consolide más allá de los 10 años? Un ejemplo sería, si esto tendría que ser el abogado darse cuenta también de esto, es decir, señor juez, mis clientes, si bien es cierto, no han aceptado la herencia formalmente ante un notario de república o ante su autoridad, de todos modos, tácitamente han aceptado la herencia. ¿Por qué? Porque están en posesión de los bienes hereditarios, disfrutan de ellos, cumplen con las obligaciones que representa, por ejemplo, ser titular de un bien inmueble, pagan impuestos, viven en esa casa que era del causante. Entonces ellos tácitamente, con su actitud, con su conducta o comportamiento, han aceptado la herencia, incluso han vendido bienes de la herencia que ha dejado el causante. Así como hay una aceptación formal ante las autoridades, también hay una aceptación tácita de ciertos actos que realiza el heredero que dan a entender su intención de aceptar la herencia. Esa es una manera. Hay otras, ¿no? Pero bueno, eso es ya lo van a haber llegado el momento, pero es una forma y es muy buena porque ayuda mucho a que este plazo de 10 años
o este derecho que reconoce la Constitución se consolide en el patrimonio de los herederos y no se pierda. Ayuda mucho siempre y cuando se den ciertas condiciones que la ley establece, ¿no? Entonces, hay que saber fundamentar para poder plantear esto. Después, otra acción o excepción no hay, porque una vez que el derecho se declara prescrito, se extingue directamente, ¿no? Así que hay que defenderse con algo. Hay salidas. Una de las que le he dicho es una nada más la que le he dicho, pero hay muchas más, ¿no? Hay otras salidas. Adelante, Jacob. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Una consulta, digamos, que puede pasar en el caso de una pareja que tienen 2 hijos y los papás fallecen por un accidente, y hay una señorita, digamos, de 19, o joven de 19 años, un niño de 2 años. En este caso, ¿cómo sería? Ya que solo son 10 años, se explica, ¿no?, para aceptar la herencia. ¿Qué pasaría con el menor? Porque yo creo que la mayor, que tiene 19 años, puede aceptar normalmente la herencia. ¿Y qué pasaría con el menor? Se supone que para los menores, conforme dice el Código de las Familias, para los menores, en realidad, cuando uno es menor de edad, ¿tiene capacidad para suceder? Sí, capacidad para suceder tienen. Mayores de edad, menores de edad, concebidos e incluso en algunos casos no concebidos, también tienen capacidad para suceder. Ahora, capacidad para aceptar una herencia no la tienen los menores de edad. Este derecho, que es aceptar una herencia, la deben ejercer a través de sus representantes legales, que serían su padre o su madre o ambos, ¿no? Ahora puede pasar que el padre o madre haya sido negligente y no haya hecho nada en relación a la herencia que le corresponde a un hijo, ¿no? Y haya dejado transcurrir el tiempo de la prescripción. De ahí que es muy buena pregunta la que plantea el compañero Jacob. De ahí que yo pienso, esto no está expresamente establecido en la ley, pero es un criterio que tengo sobre el tema, de que para los menores de edad no corre la prescripción, porque si su titular o su representante legal ha sido negligente y ha dejado transcurrir el tiempo y prescribir el derecho, para ellos no corre. Y habría que esto fundamentarlo desde el Código de las Familias, incluso porque ahí están las normas que dicen cómo se aceptan las herencias que se abren en favor de menores muy incapaces. Entonces, para mí no les corre el plazo. ¿Por qué? Porque no son ellos los que se han descuidado o se han mostrado negligentes, sino sus representantes legales. Para mí el plazo solo correría para los que son herederos que tienen capacidad de obrar, pero no para los menores, ¿no? De todos modos, esto hay que pelearlo judicialmente, porque seguramente si hay más herederos, puede ser que algunos intenten que se declare la prescripción del derecho a heredar con relación a los otros herederos. Siempre en la sucesión hay que pensarlo como un pastel, que si se va uno de los herederos o lo sacamos a uno, hay una tajada más grande de torta que nos va a tocar a los demás. Es así la sucesión hereditaria, pero se la puede pelear. Con respecto a los menores, en mi criterio, si sus representantes legales se han portado negligentes, no tendría por qué esto, de alguna manera, perjudicar su derecho a la sucesión hereditaria, tomando en cuenta que la negligencia no proviene de ellos, y además que la ley los protege a los menores de edad. Incluso para un menor de edad no se puede aceptar la herencia en forma pura y simple. Se tiene que aceptar, porque la ley lo manda así, bajo beneficio de inventario. Y tampoco se puede renunciar a la herencia de un menor de edad, a no ser que pues ordene la renuncia en aquellos casos en los cuales la sucesión tiene muchos pasivos o deudas, solo en esos casos y con orden del juez, y no del juez civil, ¿no? Así que es un asunto bien complejo ¿no? Por eso les decía, este artículo 1492 es muy interesante porque nos dice que los derechos se extinguen por prescripción, pero les aclaro una vez más, no cualquier derecho, sino estaríamos frente a personas que han perdido derechos fundamentales, y no es así, ¿no? Solo los derechos de contenido patrimonial
se extinguen por prescripción. ¿Qué son derechos de contenido patrimonial? Aquellos que admiten una valoración en dinero. Por ejemplo, el derecho a la sucesión hereditaria está sometido a la prescripción, así como también un contrato de préstamo de dinero, todo aquel contrato en el cual una de las partes adquiera frente a otra un derecho de contenido patrimonial. En el párrafo 2 dice, se exceptúan, hay una excepción, se exceptúan los derechos indisponibles y los que la ley señala en los casos particulares. Puede ser aquí, por ejemplo, qué derechos serían indisponibles, los derechos que le corresponden a los menores de edad, ahí lo que nos decía Jacob, y también ahí entrarían los derechos a cobrar asistencia familiar, por ejemplo. Esto ya se ha intentado, yo les decía, se ha intentado, hasta incluso hay sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en Bolivia que autorizan la prescripción, en algunos casos equivocadamente me parece, porque no ha faltado alguna vez algún obligado, alguna obligada a prestar asistencia familiar, que al final la asistencia familiar es un derecho de contenido patrimonial también, pero no es disponible, es indisponible. Indisponible en el sentido de que está destinado a proteger, cuidar, resguardar la salud, vivienda, alimentación de menores de edad o de mayores, porque la asistencia también se pasa a personas que son mayores, ¿no?, que están en situación de necesidad. Entonces, son derechos, efectivamente, por ejemplo, una deuda de asistencia familiar es un derecho de contenido patrimonial, nadie puede negar eso, es un derecho de contenido patrimonial. ¿Qué pasaría? Alguna vez, un caso, por ejemplo, que tuve la oportunidad de ver, el señor era el obligado, ¿no?, algo tradicional, pero no siempre, a veces la mujer también, mujeres obligadas a prestar asistencia familiar, ¿no? Entonces, en este caso era el papá, ¿no? 2 eran sus niños, el monto lo había establecido el juez en una sentencia. Siempre en materia de derecho de familia, al año ustedes van a llevar derecho de familia, su docente les va a enseñar que sobre el caso de la asistencia familiar, cuando se dicta sentencias, estas sentencias son las únicas que no causan estado. ¿Qué quiere decir esto? Una sentencia que fija la asistencia familiar no adquiere la calidad de cosa juzgada. Cosa juzgada para nosotros los abogados significa fallo irrevisable, ¿no? En el caso de las sentencias que declaran la asistencia familiar, no son fallos irrevisables, son fallos que se pueden revisar para aumentar la asistencia familiar, casi siempre para incrementar, a veces también para disminuir. En este caso, a este señor le habían fijado un monto y creo que habían pasado más de 10 años y la señora, la mamá de los niños, que ya eran jóvenes, no había exigido judicialmente que le pague este señor. Al principio sí, después había dejado pasar el tiempo. Y este señor acude demandando la prescripción de esta obligación que se había acumulado, del monto acumulado por la deuda de asistencia familiar, tomando en cuenta de que la señora había sido negligente, dice él, ¿no? Y ella, si los hijos realmente necesitaran esta asistencia familiar, le hubiera exigido que él pague. Pero como ella no ha exigido, pues yo pido al señor juez que me libere de la obligación y que declare la prescripción de este monto que se ha acumulado por asistencia familiar. Y el juez le da la razón y dice, sí, efectivamente, la señora ha sido negligente, no ha cobrado a tiempo la asistencia familiar, es una obligación pagadera mensualmente, está destinada a satisfacer derechos específicos de menores, así que al no haber ejercido este derecho se ha portado de forma negligente y lo libera el señor. Luego la señora y su abogado apelan, el tribunal en apelación vuelve a revertir el fallo porque dice que si bien la madre habría observado cierta negligencia, no haber cobrado a tiempo a este señor la asistencia familiar, esta negligencia suya no puede afectar los derechos de sus hijos, que son los destinatarios de la asistencia familiar. O sea, los titulares del derecho no es la señora, son los hijos. Entonces no se puede, estos son derechos indisponibles, no se puede disponer de ellos mediante el régimen de la prescripción, y este razonamiento ya lo ha convalidado el Tribunal Supremo, así que bueno,
con esa salvedad también esta parte, ¿no? Ahí dice, se exceptúan los derechos indisponibles y los que la ley señala en los casos particulares. Entonces, no todos los derechos están sometidos a la prescripción, solamente los derechos de contenido patrimonial, y hay incluso, existen derechos de contenido patrimonial, como en el caso de la asistencia familiar devengada, que de todos modos son derechos de contenido patrimonial, pero que no están sometidos al régimen de la prescripción, ¿no? Bien, vamos a pasar, ese es un artículo nada más, hay muchos artículos sobre la prescripción que los vamos a ir analizando poco a poco, ¿no? El fundamento jurídico, ¿qué fundamento jurídico tiene la prescripción, no? A ver, si tendríamos que resumir el fundamento jurídico de la prescripción, ¿no? La prescripción extintiva o liberatoria produce como efecto la extinción de la obligación. Ese es su principal fundamento que tiene, o sea, este tipo de prescripción llamada extintiva o liberatoria, lo que provoca es la extinción de la obligación debido a la inactividad que muestra el acreedor, que tiene que ser una inactividad prolongada, es decir, una inactividad que se ve en determinado periodo de tiempo, ¿no?, en el cual el acreedor podría exigir el pago de la deuda al deudor. Ahí tienen un autor, que es Julián Bonnicaz, que dice que la prescripción no es verdaderamente un modo de extinción de las obligaciones, dice él, ¿no? Es su criterio en realidad. Dice, en efecto, deja subsistente con cargo al deudor una obligación natural. Y esto lo he escuchado también, este razonamiento de Bonnicaz, en un examen de grado, ¿no?, en el cual el docente, el tribunal, le preguntaba al postulante si una deuda, por ejemplo, se declara prescrita, el juez declara la prescripción. En el caso de una obligación referente a una deuda de dinero, entonces le decía, ¿no?, este miembro del tribunal, ¿qué se extingue en realidad? ¿Se extingue el derecho del acreedor o se extingue la acción? Ya no te va a poder hacer proceso, o sea, la acción judicial. ¿Qué extingue la prescripción? Le preguntaba eso, ¿no? ¿Qué extingue la prescripción? ¿Extingue el derecho o extingue la acción, ¿no? ¿Cuál de los dos? Entonces, me acuerdo que el postulante le decía, se extingue el derecho. ¿Seguro? ¿Se extingue el derecho con la prescripción? ¿O se extingue se extingue la acción, doctor? ¿Seguro? ¿No? Y para siempre hacer entrar en contradicción suelen hacer esto, suelen preguntar de esta manera, pero fíjense que el artículo 1492, párrafo 1, que lo leímos hace un ratito, dice, los derechos se extinguen por la prescripción, o sea, se extingue el derecho. Porque lo dice el artículo 1492, que los derechos se extinguen por la prescripción, ya se extinguiría el derecho. Pero aquí Bonnicaz tiene otro criterio y dice, la prescripción en su criterio no es verdaderamente un modo de extinción de las obligaciones, porque el juez puede declarar la prescripción y esa deuda, de ser una deuda civil, en el momento en que el juez declara la prescripción, esa deuda civil se va a convertir, esa obligación civil se va a convertir en una obligación natural. ¿Qué quiere decir esto? Significa que el acreedor ya no le va a poder exigir al deudor judicialmente que pague la deuda. Ya no puede. ¿No? Judicialmente ya le va a trabar todo. Ya no va a poder recaer judicialmente sobre el patrimonio del deudor, no va a poder hacer nada más judicialmente hablando. Pero después, dice, esa obligación de ser civil se convierte en obligación natural. No se olviden que las obligaciones naturales son aquellas que no tienen acción, que la ley les quita la acción a estas obligaciones. Entonces, ese acreedor ya no va a poder accionar judicialmente porque su derecho se habría extinguido. Pero ¿qué hay si el deudor le quiere pagar? ¿Qué pasa
Entonces, si el deudor ha reflexionado, ¿no? Lo ve al acreedor, le ve sufriendo, ay, pobrecito, al final le debo, pues, ¿no? El juez, pero ya me ha dado la razón. Yo creo que si un deudor, el juez le ha dado la razón y declara que la obligación ha prescrito, ese deudor va a saltar, ¿no? De alegría, me imagino, porque le beneficia, se va a liberar de la obligación. Pero si nos ponemos incluso a pensar bien las cosas, también el acreedor tiene derecho, ¿no? Más allá de que la ley dice ese derecho está sometido a un tiempo en el cual podría haber ejercido su derecho, no lo ha hecho, la ley le castiga su negligencia y puede, la obligación se va a extinguir por prescripción, pero de todos modos no podemos, bajo el argumento de la prescripción, yo sé que es un instituto jurídico, es toda una institución del derecho, pero no podemos ponernos una venda en los ojos y pensar, sí, está bien, se ha prescrito la obligación, se ha extinguido la obligación, se ha liberado el deudor, el acreedor se extinguió su derecho del acreedor, le ha castigado a la ley su negligencia, pero ese acreedor es acreedor, era acreedor y ese deudor tenía una obligación. Ese deudor, la ley le ha premiado el no haber pagado y que su acreedor no le haya cobrado. Eso, el deudor se ha visto beneficiado, pero en realidad estaba obligado. Entonces, fíjense que, según Bonecas, dice que la obligación de ser obligación civil con la prescripción se ha convertido en obligación natural, pero existiría la esperanza de que el deudor de buena fe le pague a su acreedor. ¿Pero qué le va a pagar si ya lo ha prescrito? Supongo que ese acreedor, no sé, a no ser que tenga un remordimiento de conciencia, o sea, realmente una persona demasiado honesta, pese a que ya se ha prescrito, ya el juez le ha declarado la prescripción, dirá pues, ay, sí, voy a pagar, aunque ya esté prescrito, porque le veo y me da pena, porque le veo y le debo al final. Tendría que ser muy honesto para hacer ese razonamiento, pero si quiere le puede pagar, claro que le puede pagar. Le puede pagar porque es una obligación natural. Lamentablemente, ya por la vía legal o por la vía del embargo y remate no se puede hacer nada. ¿Ya? Cuando el juez declara la prescripción, automáticamente la obligación se extingue. Su derecho del acreedor hasta ahí llegó, también se extingue. Sí, compañero, perdón, disculpa. No, doctora, perdón, más bien por la molestia. En esta cuestión de la prescripción, doctora, entonces en el dato que, digamos, no se ha cumplido la obligación, si la persona, el acreedor va solo diciéndole verbalmente que le cancele y va pasando el tiempo, igual se prescribe en realidad, ¿no? Tendría que ser una acción, ¿no? Tiene que accionar judicialmente, tiene que accionar, sí, es cierto eso, ¿no? Lo que dice usted, compañero, es tal cual, como lo habíamos dicho igual al inicio de la clase, no basta, hay actos y actos, ¿no? Hay actos que valen para la ley y hay otros que no tienen valor. Para efectos de la prescripción, el hecho de que el acreedor diga, pero señor juez, he ido a su casa, señor juez, le busca en su trabajo, señor juez, tengo los WhatsApps, le muestro, le he mandado WhatsApp, le he dicho que me pague, tengo mensajes, tengo las llamadas que le he hecho, le he insistido, le he quemado por las redes, no sé, en Facebook le he dicho que me pague, le he quemado frente a sus amigos, todo eso. Todas esas acciones no son acciones judiciales. Entonces, la prescripción, el plazo de la prescripción es cierto, está corriendo mientras, podríamos decirlo de forma más fría, mientras el acreedor está perdiendo tiempo en eso, el plazo de la prescripción no se detiene, está corriendo y el acreedor está perdiendo tiempo en eso. Porque para la ley lo único que vale es la acción judicial. Conforme vamos a ir viendo en este tema, pues es lo único que vale, ¿no? Entonces, este criterio de Bonecas, muchos lo tienen, ¿no? Decir que la obligación, cuando ya está prescrita de ser una obligación civil, se transforma en una obligación natural. Entonces, ahí el deudor, si quiere, si es de buena fe, le pagará a su acreedor, pero si no, ya ni modo, ya no hay nada más que hacer, ya se ha perdido todo, ¿no? También esto tiene que ver con que los derechos de crédito, o sea, las obligaciones, ustedes saben que el derecho de las obligaciones tiene varios nombres, ¿no? Se llama derecho de las obligaciones, derechos personales, derechos de crédito, ¿no? Esos nombres tiene esta institución.
el vínculo jurídico en estos derechos obligacionales, este ligamen entre el acreedor y el deudor, tiene la característica de ser temporal, ¿no? No podemos ver a un deudor que sea eternamente deudor, ¿no? La temporalidad, las obligaciones se caracterizan por su temporalidad. Si somos deudores, seremos un tiempo deudores, porque en algún momento ese vínculo jurídico se tiene que romper. No podemos concebir derechos de las obligaciones cuyo vínculo jurídico sea perpetuo entre el acreedor y el deudor. Entonces, tomando en cuenta que las obligaciones son temporales, tampoco se puede concebir la idea de que un deudor esté eternamente atado a su acreedor. Hay un momento en que el vínculo se tiene que romper, ya sea porque el deudor pague, ya sea porque el acreedor lo demande para que pague, ya sea por la prescripción u otros modos de extinción de las obligaciones. Entonces es muy interesante la prescripción, es bien amplio también. Yo he tratado de resumir en este tema los puntos tal vez más importantes. Después, obviamente en las diapositivas va el resumen del tema, y luego a veces yo hablo mucho más de lo que está en las diapositivas porque no puedo poner por escrito todo lo que hablo, sino ya saldrían como 100 diapositivas, ¿no? Y sería interminable esta materia. De todos modos, es un instituto que hay que leerlo con mucha calma, está en el Código Civil Regulado. Como les decía al principio de la clase, el día jueves es nuestro examen, así que por favor les pido siempre estar atentos, como se va a dar en la segunda hora, en el segundo horario. Pues busquen un buen lugar donde tengan señal y todo eso para que no les interfiera con su examen. Del tema 11 al tema 15 se va a dar sobre 20 puntos, y el próximo martes ya vamos a continuar avanzando este tema, ¿no? Entonces vamos a quedar aquí. El día martes vamos a seguir avanzando, pero el jueves nos comunicamos para el examen nada más. Chao compañeros, que les vaya muy bien en el resto de sus clases.